Caluroso saludo para todos. Nos encontramos acá con la máster Diana Pino. Ella es ecuatoriana, casada, tiene 6 años de vivir acá en nuestro país y de profesión es psicopedagoga clínica y también orientadora familiar. Ella nos va a ayudar un poco a aproximarnos a un tema que en este momento pues, es de bastante relevancia. Parece mentira. Tal vez sea una de las dudas más grandes a las que nos tenemos que enfrentar cuando debería ser lo más próximo a lo que con lo que nos debemos encontrar. Pero sin embargo, el ser humano es siempre un misterio. Y tratar de entender y tratar de comprender lo que es el ser humano siempre va a resultarnos a nosotros importante, sobre todo en el plano de la evangelización. No podemos pensar en un ser abstracto, sino que tenemos una persona particular delante de nosotros. Así que, pues bienvenida, Diana, y pues un placer para poder contar con usted, con su presencia, con su conocimiento, sobre todo en este ámbito, en este plano directamente de la antropología y la comprensión del ser humano. Bueno, muchas gracias, es un gusto estar aquí. Efectivamente, las personas actuamos de acuerdo a lo que somos, pero es muy importante el saber lo que es la persona humana, cómo somos en realidad, porque eso es algo que no depende de la percepción. El tema de la naturaleza, bueno, es una realidad que existe, es decir, es ciertas características que tienen las cosas o las personas que le hacen ser lo que son, eso y no otra cosa. Voy a poner un ejemplo que quizás puede ser un poco básico, pero me parece importante como para graficar. Un microondas, ¿verdad? Es un aparato eléctrico que sirve para calentar, que funciona con un determinado tipo de ondas, que tiene unos botones, y que es lo que hace ser que eso sea un microondas y no una nevera. ¿Ok? Entonces, trae de hecho un catálogo de instrucciones, de acuerdo, bueno, primero que dentro de todas esas características especiales que las comparte con las demás de su especie, habrá microondas de distintos tamaños, colores, marcas, etcétera. Y trae un catálogo de instrucciones hecho por el fabricante que dirá cosas básicas para su buen funcionamiento, por ejemplo, no introducir cosas de metal adentro. Bueno, ¿esto por qué? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque podríamos decir que lo mismo es en el caso de la persona. La persona tiene unas características específicas que le hacen ser eso, ser persona humana y no un animal o un ángel. Pero podríamos nosotros aproximarnos, digamos, a una comprensión del ser humano tan sencilla como la de un microondas, en el sentido de que sabemos que a lo largo de la historia pues hemos tenido varias formas de definir al ser humano. Lo hemos definido, bueno, como ser racional, en otro momento como ser político, otro momento como animal político, como animal con sentimientos o animal con hábitos. Hay muchas maneras en que nos hemos tratado de aproximar siempre a la idea de lo que es el ser humano. Hay una forma de decir nosotros, por ejemplo, que de frente a un montón de criaturas, ¿qué me define a mí como ser humano? ¿Qué es lo que a mí me plantea el reto de ser persona? Correcto, eso justamente por eso había explicado lo de microondas. En cuanto a la persona, ¿qué notas, por ejemplo, definen a la persona? La persona es, bueno, yo no sé si me pueden hacer como un acercamiento a esto de aquí, ¿verdad? La persona humana es una unión de alma y cuerpo, ¿verdad? Que no se va a separar sino hasta el momento de la muerte, ¿ya? Evidentemente, como somos corporales, tenemos cuerpo, hay ciertas cosas que vamos a compartir con los demás seres de su especie, de nuestra especie, seres vivos, mejor dicho, más que nada. Por ejemplo, tenemos una dimensión biológica, nacen, crecen, se reproducen, mueren, respiran, se nutren, al igual que las plantas. Luego también tenemos una dimensión afectiva, sensitiva, donde están los instintos, las emociones, las pasiones, que la tienen los animales también. El animal me ve llegar a la casa y se emociona, va a mover la cola. Yo veo a alguien a quien no he visto hace mucho tiempo y me voy a emocionar. Pero lo que hace a la persona humana es una persona superior a los demás seres de la creación. Es que tiene una dimensión intelectiva, es decir, una dimensión racional, tiene una inteligencia que le permite ver, conocer el bien y la verdad, tiene una voluntad que le permite dirigir sus acciones hacia ese bien que le muestra su inteligencia, y por lo tanto tiene la capacidad de gobernar, no de suprimir, y esto es importante, la cantidad de gobernar y dirigir sus instintos, sus emociones, sus afectos hacia aquello que la perfecciona, porque el ser humano es un ser perfectible, ¿ya? Está orientado hacia el bien. Esto no depende de la percepción, ¿ya? Esto es lo que hace a la persona ser persona humana, la capacidad de dirigirse hacia el bien y de gobernar sus instintos, sus emociones, sus pasiones hacia aquello que lo perfecciona. Usted acaba de decir algo que es muy importante, no se trata de una supresión,
de alguna forma u otra el impulso, el instinto, la dimensión que nosotros poseemos es la misma que podría tener cualquier otro tipo de especie, por lo menos digamos más evolucionada, más cercana a nosotros. De hecho, los compartimos. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un animal y una persona, por ejemplo, en cuanto al estímulo, a un instinto sexual? El perro, cualquier animal, ¿verdad? Hay un estímulo y hay una respuesta que es automática. Está determinada por su naturaleza. No tiene otra manera de reaccionar que no es la que es instintiva, la conducta animal. La persona, existe el instinto sexual, pero tengo la capacidad de gobernarlo, dirigirlo, ¿verdad? No se trata de no ser cuerpo, porque eso es una de las cosas que muchas veces inclusive se le ha dicho al cristianismo, que vemos la corporeidad como algo negativo. Y no, el cuerpo tiene la misma dignidad de la persona. La visión que el cristianismo tiene del cuerpo es una visión totalmente positiva. Somos cuerpo. De hecho, todo eso lo ha desarrollado ampliamente, lo desarrolló Juan Pablo II en la teología del cuerpo. O sea, la persona humana es cuerpo, el cuerpo manifiesta a la persona lo que yo soy. Lo que pasa es que yo puedo sentir, por ejemplo, el instinto sexual dentro del matrimonio es algo santo, bueno, ¿verdad? Pero a la vez yo puedo sentir afecto o una atracción hacia alguien que no es mi esposo, por poner cualquier ejemplo, y yo tengo la capacidad de decir, esto no, porque esto no es para mí. Yo soy una mujer casada, por ejemplo, ¿verdad? Y eso lo puede definir usted misma, porque por ejemplo el instinto en un animal se podría suprimir, pero de una manera violenta con una carga exterior. En el caso, digamos, del ser humano, por lo que usted nos está diciendo, el ser humano da un control de frente a esto, pero desde su interior. Es decir, eso es algo que él mismo se determina. Sí, algo que es esencialmente la persona humana es un ser libre. O sea, y libertad entendiéndose como no es hacer todo lo que yo quiero, ¿verdad? Sino libertad para decidir aquello que es bueno para mí. Para eso tenemos la libertad. Me parece que quizás una de las cosas que hoy en día hay muchas de estas ideologías que están en el ambiente es motivar o empujar a la persona, por decirlo así, a veces inclusive a través de la manipulación o de determinadas influencias, a que actúe, por ejemplo, solo a través del deseo. ¿Ya? Cuando el deseo no es que sea malo, a veces es bueno, a veces es malo, depende. Yo lo voy como persona, puedo decir, este es un deseo bueno, voy a seguirlo, o esto es un deseo que no es bueno para mí y simplemente no lo voy a seguir porque no me perfecciona. Un ejemplo básico, o sea, me suena el despertador en la mañana, lo que mi deseo me dice es quedarme en la cama. Correcto. Lo que mi inteligencia me dice es levántate para ir a trabajar porque si no vas a perder el trabajo. Lo que es bueno para mí es lo segundo. Por lo tanto, tomo la decisión, me levanto y voy. Usted, bueno, acaba de darnos un elemento clave de discernimiento que es el bien, que es directamente lo que me hace a mí el ejercicio de una libertad correcta. Pero hoy veamos, por ejemplo, ahora que usted pone ejemplos de la actualidad, cuando nos enfrentamos, por ejemplo, donde el criterio del bien está asociado al placer, cómo digamos, no contrariar estas dos cosas, sino equilibrarlas, porque en realidad a veces es peligroso. Entonces, ¿qué es lo bueno? Lo que me causa placer, pero hay cosas que me causan placer que habría que ver si están realmente asociadas al bien. Correcto, por eso al principio cuando le hablaba del microondas, que le decía que viene con un catálogo de instrucciones, y efectivamente si el catálogo de instrucciones dice no ponga cosas de metal, es algo objetivo, el fabricante lo hizo así. Yo puedo mañana decidir, a mí me parece que no va a pasar nada y entro las cosas de metal. ¿Qué va a pasar? Se va a fundir el microondas, ¿ok? Es decir, no depende de una percepción subjetiva, sino de una realidad de lo que ese aparato es. En cuanto a la persona, funciona igual. O sea, la persona es lo que es independientemente de lo que yo perciba. Lo que daña a la persona, lo que le hace bien a la persona, lo que le da la felicidad a la persona, es aquello que respeta su naturaleza, independientemente de la percepción que uno pueda tener, de lo que una ideología me pueda decir. Porque existen personas que efectivamente, guiadas por aquel supuesto bien, que puede ser, por ejemplo, placer infinito, me voy por ese camino pensando que ahí está el bien para mí, pero en realidad lo que voy a terminar es rompiéndome como personas. Yo creo que uno de los grandes fracasos de las ideologías hoy en día es la cantidad de personas infelices, deprimidas. El otro día leía justamente que hoy en día la depresión es, digamos, la principal causa de incapacitación, de incapacidad en otros países. Y es una patología en aumento. Uno dice, bueno, una persona que lo tiene todo, ¿verdad?, que busca insaciablemente el bienestar, ¿por qué se han aumentado los índices de depresión, de suicidios, de tantas cosas? O sea, no se puede generalizar. Cuando hablamos de la persona no podemos hablar, todas las personas son así. Pero sí hay una tendencia creciente justamente a pensar que la felicidad y el bien de la persona no está en la conducta moral, es decir, en aquello que me lleva al bien, sino aquella conducta, como usted bien dice,
que me produce más placer, ¿verdad? Por eso yo creo que el gran reto que tenemos el día de hoy es mostrarle a la persona quién es en realidad. O sea, rescatar la humanidad de la gente, mostrarle cómo somos y qué somos, y dónde está el amor, y lo que es el verdadero amor, y dónde está esa felicidad, que va a ir de la mano a la medida en que yo sepa amar de verdad, por ejemplo. ¿Ya? Usted nos planteaba nuevamente el tema de la naturaleza humana, de la forma de qué le podemos decir o cómo podemos decir nosotros que es el ser humano. Nos hemos concentrado en la idea propiamente esta de la capacidad de determinar nuestros instintos a partir del criterio del bien y el asociar el bien con la dimensión de felicidad. Esto es un pensamiento bastante bueno como para volver a traerlo nuevamente a nuestra sociedad. O sea, lo que me hace feliz es lo bueno, no el placer en sí mismo. Pensaba cuando usted hablaba, digamos, por ejemplo, de una madre que le tiene que cambiar el pañal a su niño. Yo no creo que eso sea en ningún momento placentero. Por supuesto. Pero en el fondo, el hacer el bien trae un elemento, digamos, unido directamente a esta sensación de un placer, de felicidad, con bien entendido, en el sentido de que estoy haciendo algo bueno. Dentro de esto, digamos, en el mundo actual, digamos, por ejemplo, alguien me dice a mí, bueno, es que yo soy un ser humano, que además, digamos, de este elemento de libertad, que además de elemento de esta capacidad de orientación hacia el bien, podemos nosotros descubrir en la persona, como para decir, estos son los componentes que hacen a un ser humano, ser humano. Bueno, yo creo, como le decía, además de su libertad, ¿verdad? Entendida como la capacidad de elegir el bien, yo quiero resaltar mucho la vocación al amor. Como le decía, somos imagen de Dios, Dios es relación trinitaria, es comunión. La persona lleva en su ser esa llamada a la comunión. Desde que Dios creó a Adán, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda semejante a la suya. Y cuando vio a Eva, dijo, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. O sea, creó vio en Eva alguien a quien amar. Esa llamada a la comunión las tenemos todas las personas en el corazón. Entonces, de hecho, hay muchos tipos de amor. El amor filial, el amor fraternal, pero hay un tipo de amor, por ejemplo, frente al que todos los otros amores palidecen. Y esto está en la encíclica Dios es amor, ¿verdad? Que dice, encierra en sí una promesa de felicidad. Y hablando del amor humano, podríamos hablar justamente de ese amor de donación que hay, por ejemplo, en el matrimonio de una persona que le entrega su vida a otra persona, por entero, libremente, ¿verdad? Pero no necesariamente se da en el matrimonio, porque, por ejemplo, una persona que tiene un llamado al sacerdocio, una persona que tiene el llamado al celibato apostólico, a la vida consagrada, no es que dice, y usted lo sabe mejor que nadie, no, como aquello del amor no va conmigo, entonces yo voy a optar por esto. No, es que renuncia a aquello, porque tengo un llamado distinto, en el cual también hay entrega, hay donación, hay entregar la vida a otro. En este caso, a Dios, por entero, ¿verdad? Y a mis hermanos. Entonces, esa llamada al amor, eso está en el corazón de la persona. Yo trabajo mucho con jóvenes en un colegio, con adolescentes. Todos quieren amar, tienen ese deseo de amar de verdad. Y como el corazón de la persona está hecho para eso, hasta los adolescentes, los jóvenes lo reconocen, que en realidad lo otro simplemente es una conducta placentera, pero que a la larga no me da felicidad. Que lo que me da en realidad auténtica felicidad es hacer el bien, o sea, hacer aquello. Y todos tenemos por eso ese anhelo, ese deseo de amar y de ser amados, pero en realidad, ¿cómo es el amor? ¿Qué es donación? ¿Qué es entrega? ¿Qué es darse a otro? Eso es lo que llena el corazón del hombre. Sí, es muy curioso, digamos, por ejemplo, hoy que todavía Jesucristo represente para muchos un modelo de amor, pero es un modelo de amor contradictorio a lo que estamos hablando muchas veces de lo que es el amor, porque en este caso, sí, usted lo decía muy bien, hay una carga oblativa, por eso decía una carga de donación, que es lo que define el verdadero amor, y eso también lleva a una dimensión sacrificial, por inclusive. Supuesto. No es simplemente una opción que yo tomo, sino también es una renuncia que realizo. Así digamos, y eso creo que es un elemento importante, esa vocación al amor, como usted la señala. Pensaba precisamente en eso, digo yo, entonces Jesucristo no cabría en el criterio de amor que hoy por hoy muchos quieren promover, porque el tipo de amor de Jesucristo no es el amor del placer, es el amor de la entrega. Es el amor perfecto, ¿verdad? Y yo lo que pasa es que el amor es una de las palabras más manipuladas hoy en día. Entonces le dice amor a lo que en realidad no es, sino es placer.
¿verdad? Y tiene justamente es todo lo contrario. Yo creo que lo más grande, por ejemplo, que una persona, hablando del término amor y hablando de ese amor total, digamos, si es la vocación, por ejemplo, si fuera una vocación matrimonial, que no necesariamente tiene que serlo para todo el mundo, ¿qué mayor acto de amor que entregarle la vida a una persona? Yo siempre a mis alumnas les digo, es como entregar un cheque en blanco a alguien. Le entrego mi pasado con todo lo que yo soy, mi presente, mi futuro. No sé qué va a pasar, pero te lo entrego totalmente. En ese momento yo estoy entregando lo más valioso que tengo, que es mi persona. Única e irrepetible. Además, no hay nada más que yo le pueda entregar a alguien que mi vida, ¿verdad? Y esa persona me entrega su vida a la vez. Por eso es que lo mínimo que puede ser, siempre enfatizo eso, es que sea para toda la vida. Y lo mínimo que puede ser es que la persona me sea fiel. Por eso aquel tema de la indisolubilidad del matrimonio o de la fidelidad no es algo que la iglesia se inventó, es algo que se desprende de la propia esencia del matrimonio. Es que yo le estoy dando a la persona, a alguien, todo lo que yo soy. Y por eso tiene sentido también la entrega total del cuerpo allí. ¿Por qué? Porque soy una persona, alma y cuerpo. ¿Qué pasa? Si yo le arranco esa donación, por ejemplo en este caso, y dejo solamente la parte del placer, se convierte en todo lo contrario, en algo egoísta. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Cuando hay solamente una búsqueda del placer, ¿ya? La persona, yo les pongo a mis alumnas el ejemplo de que es como si somos las personas un recipiente hecho para llenarse con amor. Si yo intento llenar ese recipiente con otras cosas que no es amor, sino por ejemplo con una sexualidad egoísta que solamente me procure placer, es como tener un recipiente con huecos. ¿Qué pasa si yo le echo agua a un recipiente con huecos? Todo se va a ir y necesito echarle más intentando llenarlo. Eso es lo que le pasa a muchas personas hoy, que están intentando llenar un recipiente que está hecho para llenarse con amor, ¿verdad? Con otras cosas. Entonces por eso es que vemos, por ejemplo, el índice creciente de abuso sexual, ¿verdad? El índice creciente de pedofilia, un montón de conductas a veces, por decirlo así, transgresoras, porque es un ser humano tratando de llenar y cada vez necesita estímulos más fuertes para intentar llenar algo que no se va a llenar jamás porque no está hecho para ser llenado con eso, sino con amor. Y en realidad los otros son un poco conductas, podríamos decirlo, egoístas. Pero yo insisto, yo creo que el ser humano de hoy no es un ser humano que es malo. Pienso que es un ser humano confundido por muchas ideologías que se filtran y que le hacen pensar que allí está su felicidad. Esa idea es importante y tal vez podemos ampliar un poquito lo que acaba de decir. Es decir, el ser humano de hoy, dicen, no es un ser malo, y es muy bueno partir de ese principio. Es esencialísimo, a mí me parece muy esencial porque sería, digamos, tergiversar mucho. Pero dice usted, ¿es un ser confundido o es un ser...? Yo pienso, sí, se me viene en este momento la palabra confundido porque sí, o sea, no sabe en realidad probablemente dónde está su felicidad. O sea, sabe lo que quiere, pero... Sabe que quiere ser feliz, pero probablemente el concepto de felicidad que tiene es busca todo el placer posible. Y aquí hay un elemento peligroso, porque nadie quiere ser feliz a medias. Así es. Y nadie quiere ser amado a medias. Totalmente, así es. Pero si buscamos la felicidad en cosas que no lo son, no la vamos a tener nunca. Entonces va a ser como casi una angustia permanente. Correcto, por eso es que la persona busca una es la sexualidad, en el materialismo, en todo aquello que me dé bienestar. Pero es constantemente estoy en esa búsqueda porque no me termina de llenar. Porque es que mi naturaleza, volvemos al punto de la naturaleza, independientemente de lo que a mí me parezca, existe. ¿Ya? Y la persona humana está hecha para amar. Así como, siempre pongo los ejemplos concretos. La refrigeradora está hecha para enfriar, la cocina para calentar. La persona humana está hecha para amar de verdad. Y por eso el ejemplo que usted ponía de Jesucristo. Cuando Él vino, o sea, es que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no estamos en un tema de religión ahorita, estamos hablando antropológicamente, pero la persona es creada por Dios y tiene esa naturaleza. Es imagen de Dios. Yo siempre digo que el tema de antropología o cualquier acercamiento que uno haga a la persona desde el punto de vista antropológico o psicológico siempre va a ser limitado si no lo ponemos dentro del contexto de Dios y el mundo. Porque es que somos imagen de Dios, fuimos creados por Dios, nadie se hizo a sí mismo y estamos dirigidos hacia llegar a esa perfección del amor que en realidad lo vamos a lograr totalmente cuando estemos en el cielo. Sí, decía un autor que por ahí que el ser humano es una única criatura que sabe que va a morir. Así es. Pero también le respondía a otro, y también es la única que sabe que está viva.
Es decir, para nosotros somos un misterio en todo el sentido de la realidad a la que nos enfrentamos. Y es difícil, digamos, hoy a veces da como la impresión de que el ser humano es algo que cada cual define de su manera particular y subjetiva, llevando inclusive a extremos curiosos, porque yo lo veo a veces en ciertas cuestiones, cuando uno ve ciertos posts de Facebook, una persona hablando a favor del aborto, inmediatamente después defendiendo a los animales. Ah, de acuerdo, eso sí. Pero, digamos, de frente a eso, pero por otro lado, de más adelante, defendiendo, por ejemplo, las relaciones de las personas entre el mismo sexo, pero al mismo tiempo reclamando la ausencia paterna. O sea, hay como una fragmentación muy tremenda en las personas de hoy. No sé si será una percepción así muy... No, sí, sí. De hecho, lo que pasa es que no hay una sola ideología. Si hablamos puntualmente de la ideología de género, tampoco es una sola ideología. Hay muchos puntos confluyeron. Desde temas político-económicos como el control de la población, ¿verdad? Porque la sobrepoblación mundial y que el tercer mundo se vaya a poblar, eso ponía en peligro pues, los intereses de otros países, digamos, más desarrollados, desde allí hasta el feminismo radical que se unió allí, y otras situaciones históricas que también se fueron dando, que hicieron que esta ideología, pues muchas ideologías confluyeran en una, si se la puede llamar así, pero en realidad cuando uno se pone a analizar, por ejemplo, la ideología de género puntualmente, y uno comienza a desgranarlo, es que no es una sola cosa, es que hay muchas ideas sueltas, ¿verdad? De hecho, se trabaja mucho con medias verdades o con la manipulación del lenguaje. No sé si usted se da cuenta ahora, pero por ejemplo, hoy hablar de discriminación no es lo mismo que era antes, o la tolerancia es un sentido completamente distinto. Tolerar, en realidad la tolerancia es poder vivir con personas que a lo mejor piensen distinto a mí, que sean distintas a mí, respetando su dignidad, pero no quiere decir que yo 100% tenga la obligación de compartir lo que la otra persona hace. Pero hoy, si yo no lo comparto, entonces soy discriminador, no sé. Y así un montón de cosas, siendo que este no es el tema, que vamos a entrar hoy en la ideología de género, es algo que se percibe en las redes sociales. A mí me impresiona mucho cómo el ámbito, porque trabajo mucho con matrimonios, cómo el ámbito del amor, porque la pareja, o como el varón y la mujer, si hay algo que siempre ha tenido es un ámbito de amor. Y actualmente se ha convertido en un ámbito de conflicto, en el que el uno se tiene que imponer al otro, se ha creado una especie de violencia, el hombre es un agresor, la mujer es una víctima, y siempre tratando de enfatizar eso, y no necesariamente es así. Por eso digo que es un hombre desconcertado, creo que esa es la palabra, más que confundido, desconcertado por la cantidad de cosas que le llegan, de presiones que existen, y que realmente, por eso le decía al principio, me parece que la gran meta que tenemos es mostrarle al hombre la verdad, y mostrarlo de una manera atractiva. Tanto habla siempre el Papa de esa iglesia en salida, ¿no? Hay que mostrarle. Y además, como lo decía creo que Benedicto XVI, y lo ha dicho el Papa Francisco también, que el cristianismo, la iglesia va a crecer no tanto por proselitismo, sino por atracción. Y de hecho ese es uno de los temas de boga también, por lo cual hoy nosotros necesitamos, digamos, el aporte de todos ustedes, de su campo profesional, para que nos ayuden a comprender a este ser humano de la actualidad. O sea, digamos varias características. Decía, por ejemplo, objetivizan, leyendo ahora el mensaje, leyendo al Papa Francisco, que ha insistido mucho esto y que ya lo tocaba también el Papa Juan Pablo II, desde su primera encíclica Redemptoris Omni, el peligro de convertir al otro en un objeto. Así es. Y que nos lleva entonces a la dimensión del utilitarismo. En este momento, digamos, ¿usted cómo percibe al ser humano? ¿Cómo, digamos, podríamos decir nosotros, la persona en este momento común, no digamos en el común, qué es lo que la mueve, qué es lo que la motiva, qué es lo que la dirige, cuáles son los temores que le invaden, cuáles son las expectativas que maneja, cuál es la proyección de futuro que tiene, porque resulta un ser humano, por lo menos a mí desde el punto de vista de mi ejercicio sacerdotal, me resulta complejísimo, claro, en muchos sentidos. Claro, sí, porque efectivamente, o sea, hay algo que lo que la persona siempre va a tener en todas las épocas históricas, es lo que le decía, lo que tiene en su corazón, ese anhelo de felicidad, porque está hecho para ser feliz, esa vocación al amor, lo va a tener en todas las épocas históricas. Y también, por si acaso, va a tener
es naturalmente religioso, porque por ley natural, como está hecho para Dios, va a tender siempre a Dios. Por eso vemos de todas las civilizaciones antiguas, siempre la persona buscó a alguien a quien adorar, al sol, a la luna, a las estrellas, a alguien, pero un ser superior. Es así mismo. O sea, así es. Entonces, así es. Necesitamos, digamos, estamos hechos para Dios. O sea, pero también hoy en día la persona, insisto en el tema del ser humano, se me fue ya la palabra, confundido, ¿cómo fue que le dije? Desconcertado. Pienso que es un ser humano que está constantemente buscando un mejor vivir, o sea, vivir mejor, orientado hacia el bienestar. Creo que es un ser humano que ha llegado a ser un poco individualista, ¿verdad? Justamente por aquello que yo le decía, de que cuando la persona no entiende lo que es el amor verdadero, ¿verdad? Y piensa que el amor es otra cosa, por ejemplo, y mi norma de conducta es el deseo, es lo que yo deseo para mí, necesariamente me va a ser más difícil en esa actitud egoísta ver, por ejemplo, las necesidades de los demás. ¿Ya? Es una persona que se mira mucho a sí misma y de esa manera no va a alcanzar nunca la felicidad. Bueno, de ahí yo pensaría que básicamente, insisto, a veces podemos caer en una especie como de desesperanza cuando estamos ante las situaciones que vemos muchas veces hoy en día, pero el corazón del hombre está hecho para algo más grande y yo creo que a eso es a lo que tenemos que apuntar. ¿Ya? Está hecho para el bien, está hecho para la verdad, está hecho para la belleza y eso es lo que mostrarle al hombre. Y el hombre lo sabe. Cuando uno habla con una persona, y probablemente usted lo habrá visto también mucho más que yo en su experiencia sacerdotal, al hombre no lo llena lo que no está hecho para él. Es un hombre, insisto, que busca la felicidad. Entonces, en ese individualismo, en este pensar solo en mí y no pensar en el otro, en ese no amor de donación, sino un supuesto amor en que solamente me veo a mí mismo, es una persona que se rompe. El Papa Francisco tanto habla de la cultura del descarte, ¿pero por qué? Porque si yo solamente pienso en lo bien que me tengo que sentir yo, evidentemente un minusválido, un anciano, un enfermo, me estorba. Cuando en realidad yo hace poco leía de una persona, si lo leí rápidamente, no profundicé, pero decía de una persona que le había tocado cuidar a su suegra, y que a veces puede ser que no sea la mejor relación posible con la suegra, pero había tocado cuidar a su suegra y que en realidad, si hablamos sensitivamente hablando, eso no le había aportado nada a ella, no era algo que hacía con agrado, como que se ponía a cambiar el pañal al bebé, pero sin embargo, lo que le había aportado en cuanto a ella como persona, y volvemos al punto de la capacidad de amar que está en el corazón del hombre, había sido infinito, ¿ya? Porque, insisto, el corazón del hombre está hecho para eso. Entonces, insisto, creo que no se puede generalizar, creo que hay una tendencia a eso, a la búsqueda del bienestar, a la búsqueda de la felicidad, a la búsqueda del placer, pero siempre quiero resaltar lo positivo. Está dentro del corazón del hombre la necesidad de amar y de ser amado verdaderamente. Como usted bien lo dijo, nadie quiere amar o ser amado a medias, y yo creo que yo me quedaría con eso, me gustaría verlo como positivamente. No, y de hecho, yo creo que la misma propuesta que nosotros tenemos desde el Evangelio nos obliga a ver la dimensión desde una perspectiva positiva. En cierto sentido, el reto que tenemos es, usted nos lo está diciendo muy bien, en un primer momento es volver sobre esa percepción positiva de un ser humano que quiere la verdad aunque mienta, que es lo más curioso, ¿Sí? Que quiere la bondad aunque haga el mal, así es, que quiere lo bello aunque haga cosas que contradicen directamente el equilibrio y el orden. Y eso pues reanima verdaderamente, por lo menos en el ámbito nuestro de la evangelización. Ahora, padre, perdón, es un punto importante que también esto del amor, ¿verdad? Es que hay que aprender a amar. Eso es algo que se aprende, que a veces la persona no lo ve así. Démosle por lo menos en este punto que es importante, porque sí es cierto, a veces el amor lo vemos como un asunto muy un impulso muy solo, ¿Sí? no como algo que se aprende. Y no, es algo que se aprende. De hecho, implica compromiso, implica, por ejemplo, fidelidad, implica sacrificio, pero eso es algo que las personas nacemos con unas tendencias desordenadas. O sea, el eco de lo que Dios quiso para el hombre está en la persona, pero después el pecado original está como ensombrecido. ¿Ya? Hay como unas tendencias desordenadas que necesariamente hay que educarlas. Por eso digo, se aprende a amar, porque para ser fiel
tengo que aprender a comprometerme, tengo que fortalecer mi voluntad. Son cosas que no vienen, digamos, o sea, están en esencia en el hombre porque son sus capacidades de persona humana, pero que hay que desarrollarlas. Porque si no también puedo actuar de una manera instintiva. Entonces hay que aprender a amar y hay que enseñarle a la persona a amar. Por eso, por ejemplo, cuando uno trabaja con adolescentes, yo siempre al adolescente y a todas las personas en general hay que incomodarlo. Por ejemplo, yo tengo una prima que tiene un hijo autista. ¿Cuál es la característica de los autistas? Que se encierran en sí mismos. Cuando ella ha logrado mucho con este hijo porque es pintor, hace equitación, y cuando ella le preguntan, ¿qué hiciste con ese hijo tuyo? Incomodarlo, porque lo hizo salir de sí mismo para mirar hacia afuera, de esa tendencia que tiene el autista. Podríamos, digamos, poner esto en esta similitud. Hay que hacer que la persona mire fuera de sí misma y no se busque solamente a sí misma. Pero esto se aprende y esto se enseña en la familia y se enseña en los colegios y se enseña en las pastorales y se enseña a aprender a amar, a ser fiel, porque nos vamos a basar en ¿qué? En aquellas características que tiene la persona que le permiten desarrollarlo. El dominio de sí es algo esencialmente humano. Entonces, ok, vamos a desarrollar ese dominio de sí. Es que hay algo que me agrada o deseo, pero que no es bueno para mí. El dominio de sí, la voluntad. Eso que es específicamente humano. Insisto, sin necesidad de anular el sentir, porque no es así, porque somos cuerpo, como lo decíamos al principio. Pero hay que enseñarle a la persona a amar, y es algo que se aprende, no es algo espontáneo. Casi podríamos hablar de una ascesis en el sentido de un camino ascético interesante para la propuesta contemporánea. Hay algunos autores que hoy nos hablan de que estamos entrando en una etapa mística, pero algunos cuando oyen la palabra místico inmediatamente se imaginan de que vamos a entrar, no sé, a las nubes o una cuestión así, pero en realidad lo que estos autores refieren es esto, otra vez una etapa mística en el sentido, digamos, ascético. Es decir, yo eso lo puedo tener, pero también puedo negarme a tenerlo, y en eso de alguna manera u otra me demuestro, como usted decía, el dominio de sí mismo, y me redescubro. Ahora el Papa que llama tanto a la austeridad, yo decía, es un tema interesante, porque no es el hecho de decir si ocupo o no ocupo esto, sino es el hecho de que aún pudiéndolo tener, no lo necesito tener. Eso es un reto interesante. Claro, porque si la persona está llena de otras cosas, ¿ya? O está constantemente buscando llenar lo que decía el recipiente con huecos, llenar algo que no se va a llenar nunca, no va a dirigir su mirada hacia donde la tiene que dirigir. O sea, para yo poder llenar algo tiene que estar vacío. Entonces, creo que ese es el gran reto. Cuando hubo el sínodo de la familia, a mí me llegó un libro donde hablaban de varios temas, 4 cosas como de la pastoral familiar que se podían hacer. Y ellos hablaban de proponer el amor. Hablaban de acompañar, que es importante. Por ejemplo, inclusive las personas que tienen vocación, primero que la persona descubra su vocación. Y luego que la ha descubierto, si fuese, por ejemplo, la vocación al matrimonio, no, es que a veces está el curso prematrimonial, por ejemplo, pero después la familia a veces se queda sola. No, hay que acompañar antes, durante. Hay que acompañar a las personas. El tercer paso era sostener, estar allí, ¿verdad? Esa iglesia en salida también, y sanar heridas, y en clave de misericordia, porque todas las personas no estamos determinadas por los errores que hayamos cometido, siempre se puede volver a empezar, pero siempre es acoger a la persona eso en clave de misericordia, o sea, que sepa que va a encontrar alguien que me va a acoger, que me va a ayudar a sanar mis heridas. Entonces creo que son grandes retos que tenemos, ¿no? Y quizás el reto principal que decía es que el hombre descubra la verdad para la que está hecho, el bien, y que descubra la belleza también a la que me lleve ese bien. Bueno, muchísimas gracias. Le damos pues, muchas gracias a la máster Diana Pino por este momento que nos ha ayudado a reflexionar. Y nos ha invitado, creo que lo más importante de todo, a un redescubrimiento de aquello que nos hace sentir verdaderamente humanos, porque cuando hablamos de la verdad, del amor, de la belleza, cuando hablamos de todo esto, es cierto, uno dice, bueno, ¿cómo nos olvidamos? A veces pensamos en lo humano como si fuera algo extraño a nosotros, cuando es lo que más estamos siempre anhelando, en un mundo donde muchas veces se proponen por otros caminos. Muchísimas gracias, Diana. No sé si alguna palabra final. No, con mucho gusto haber estado aquí. Quizás solamente me gustaría leer algo que es cortito, ¿verdad? Que es de la Constitución Apostólica Gaudium et Spes, ¿verdad? Y que dice:
Es la persona del hombre lo que hay que salvar y una sociedad de hombres lo que hay que instaurar. Creo que bastante, bastante claro. bueno, bastante claro y más que claro, bastante iluminado. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias.